Bé, bona tarda, gràcies a tothom per haver vingut. Breu, un minut, perquè el protagonista és Jesús. Només donar les gràcies a la gent que sempre ens dona recolzament, l'Ajuntament, la Diputació, en aquest cas també al govern nostre, no agraeix el govern nostre perquè la veritat és que la bancària que dona suport a les activitats culturals del poble i també a l'associació de diputats i pensionistes d'Alcalà que sempre amablement mos segueix el lloc i tota la infraestructura. Agradecer a Jesús que ha venido, Jesús ha venido incorporable desde Madrid y se vuelve mañana y que ha venido prácticamente para estar apenas 24 o 22 horas con nosotros. Y bueno, Paco hará un momento tu presentación y te damos todo el protagonismo aquí. Quiero quitar el protagonismo aquí a nuestro protagonista, ¿vale? A Ricardo y a Jesús. Jesús es un profesional de la cultura, bibliotecario de profesión, madrileño de Almería, madrileño de Almería y tenemos en común y por alguna cosa nos cruzamos con Ricardo. Y es Jesús el que nos descubre un personaje del que nosotros teníamos constancia que había estado ahí, igual que otros personajes de Alcalá, de nuestros vecinos. Una historia que merece ser conocida. No os lo voy a contar porque no os la cuente él, pero verdaderamente una historia fascinante. Además, tenemos la suerte de que alrededor de esta historia, que voy a pisar un poco del terreno, hemos conseguido juntar hoy mismo a dos descendientes que teníamos perdidos de los dos protagonistas de esta historia. ¿Vale? Aquí se centra la historia básicamente en Ricardo, pero el otro personaje, se llama Ramón Mafioli, no existe sin Ricardo y Ricardo no existe sin Mafioli. Y hoy tenemos aquí a un descendiente de Mafioli, que era el jefe del bloqueo, de la guarnición, y al segundo descendiente de nuestro Ricardo, de nuestro Gazpacher. Así que no voy a pisarte más el terreno, te paso a ti y espero que os guste mucho la historia que os va a contar Jesús. Gracias Jesús, bienvenido. Bueno, muchas gracias primero a Joan, a la asociación Menja por el esfuerzo que han hecho en traerme aquí. Estoy viviendo ahora unos momentos muy impresionantes, ¿vale? Estoy un poco emocionado porque, bueno, conocer a descendientes de personas que llevan investigando durante casi 2 años, pues no es lo habitual, ¿vale? Entonces es un momento bastante especial para mí ahora. También quiero agradecerle a Joan, a Paco también, que fue el primero que me dijo de hacer algo con Ricardo, y le dije en su tiempo, mira, acabo de conocer a Ricardo porque Ricardo es un personaje anónimo realmente que ha pasado al olvido en los libros de historia, pero yo tenía que ubicarlo en la historia de Mafioli antes de poder hacer nada. Entonces, hasta que yo no supe realmente el papel de Ricardo en toda esta historia, pues yo no podía hacer nada, porque yo tengo que confesar que yo he llegado a Ricardo a través de Ramón Mafioli, el jefe de la oposición. Pero al final de sus vidas, de esas dos personas, sus vidas se entrelazan y es imposible comprender la muerte de uno sin saber también cómo murió el otro. Vale, entonces agradezco a Paco, a Joan, el esfuerzo que han hecho en traerme. Está siendo una hora bastante bonita para mí. También quiero agradecer a los colaboradores, a la Diputación, al Ayuntamiento, a la asociación donde estamos, que nos han cedido el local para hacer esta exposición y sobre todo gracias a vosotros, perdonad que os tutee, pero a mí me gusta la cercanía de tutear a todos vosotros, porque si estáis aquí es porque os interesa este tema y yo espero que la historia increíble que os voy a contar a partir de ahora sea de vuestro interés y para mí será un regalo que cuando vayáis esta tarde a vuestra casa, simplemente, aunque estéis pensando en lo que yo os he contado, ya para mí eso será el mayor premio que yo he tenido, porque yo llevo casi 2 años con esta historia y cuando te metes en este tipo de investigación, por mucho que intentes estar preparado, nunca estás realmente preparado para lo que vas a encontrar.
Y cuando yo me encontré esta historia y los detalles, pues realmente son bastante impresionantes. Bien, a ver cómo me organizo. Ricardo murió, como todos sabéis, la noche del 30 al 31 de agosto a las afueras de Melilla, en una posición que se llamaba bloqueo mezquita. Los bloqueados eran unas posiciones muy complicadas donde los soldados se hacinaban. Luego veremos, os contaré algunos casos. Y su nombre ha pasado totalmente al olvido y nunca, en los pocos detalles que se han ido traspasando en pocos libros donde su nombre aparece, no existe, digamos, una razón clara sobre cómo murió. Pero lo que sí es importante, y es lo que yo un poco he descubierto, que su muerte afectó a la muerte de otra persona, que es a Ramón Mafioli, que era el alférez que estaba al mando de la posición del bloqueo mezquita. Entonces, Ricardo muere la noche del 30 al 31 de agosto y en esta conferencia vamos a ver esa relación que le une con Ramón Mafioli, que Ramón Mafioli, el alférez que estaba al mando de la posición, se pegó un tiro el día 5 de septiembre, 5 días después de la muerte de Ricardo, se pegó un tiro. Veremos la situación que vivió ese hombre para que le llevara a ese momento, y terminó muriendo, ese alférez murió el 15 de septiembre. Entonces, yo cuando empecé a investigar a Mafioli, nadie sabía la existencia de Ricardo. Yo empecé a investigar por mi cuenta y de repente me encuentro con la figura de un señor que se llamaba Ricardo, que aparece en las noticias de prensa asociado al bloqueo mezquita. Entonces dije, bueno, pues porque a lo mejor puedo sacar algo, ¿vale? Entonces, lo que saqué en su momento es lo que yo voy a contar aquí ahora, ¿vale? Entonces, de Ricardo nos vamos a centrar en cómo entró en el ejército, porque él hizo carrera en el ejército como voluntario. Veremos los viajes que él hizo a África, al protectorado español en Marruecos. Fue un hombre muy viajero, viajó por casi todo el protectorado, participó en algunas batallas, tuvo ciertas condecoraciones. Veremos también bajo qué condiciones llegó Ricardo a Melilla. Fueron unas condiciones muy duras, extremadamente duras, en las cuales él llegó a Melilla, a una ciudad que estaba en constante peligro justo después del desastre anual. Y veremos también qué es lo que pasó exactamente con pelos y señales la noche en la que él murió. Y veremos también, vamos a desmontar una mentira que se creó a raíz de su muerte para culpar a otra persona. Y veremos que esa mentira es la que ha trascendido a lo largo de este tiempo, y con los datos que yo he conseguido encontrar, vamos a ver cómo uno de los mayores militares de principios del siglo XX en España levantó un falso testimonio contra Ramón Mafioli, apoyándose en la muerte de Ricardo. ¿Vale? Bien, la primera parte voy a intentar ser lo más rápido posible, simplemente para entrar en consideración sobre el escenario y el teatro de operaciones donde se movió Ricardo. A principios del siglo XX surgió como últimos coletazos del colonialismo, digamos, el colonialismo de Europa en los países de África. Pues Marruecos era el último país colonizado. En realidad no estaba colonizado, pero ya, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿y por qué no ustedes una parte del territorio de Marruecos a España, en la parte norte? Y España, como en aquella época estaba prácticamente de capa caída, no tenía ningún tipo de importancia a nivel internacional, ellos dijeron, vale, pues si nos quedamos con esa parte. Y en principio, el protectorado iba a ser mucho más grande de lo que fue luego en realidad. He preparado un vídeo, vamos a ver rápidamente, o energética que tuviera el país protegido, y el país protegido mantenía su propia estructura organizativa, su propio, en este caso el sultán, que era el que mandaba realmente, y España lo único que hacía era un protectorado civil, gastándose un dinero público
para que luego empresas privadas se lo llevaran calentito. Eso fue un poco la idea general del protectorado, ¿vale? Y aquí nos quedó un poco la parte más pobre de Marruecos, que encima nos quitaron este ducado aquí de Tánger, en Tánger, aquí está la ciudad de Tánger, que se creó una zona internacional que también se la quitaron a España, ¿vale? Entonces esto es un poco digamos, el escenario donde se desarrolla toda esta historia. Los primeros 30 años del protectorado son, bueno, 30 no, los primeros 25 años del protectorado son una sucesión de guerras y conflictos, no contra Marruecos, porque Marruecos era el país que nosotros íbamos a proteger, que eran tribus, para decirlo una palabra, ¿vale? Eran tribus y cada tribu tenía su zona y eso eran las cabilas. Entonces, las cabilas primero, muchas estaban peleadas entre sí, pero lo que no admitían en ningún caso era el poder del sultán en sus tierras, con lo cual era un avispero. Realmente, si nosotros quisiéramos saber lo que era la zona de protectorado para España, era un avispero. Y nosotros en 1920 entramos con un palo y empezamos a hacerle al avispero darle palo, y eso fue lo que pasó en 1920-1921, que terminó con el desastre anual, y luego una guerra que duró hasta 1927, en donde se desangró el país y muchas generaciones de jóvenes españoles, entre ellos Ricardo, terminaron muriendo allí. ¿Vale? Las campañas militares empezaron mucho antes, incluso del protectorado, porque si el protectorado oficialmente comenzó en 1912, ya en 1909 empiezan las primeras escaramuzas importantes. No sé si alguno conoce la historia del Barranco del Lobo. El Barranco del Lobo fue la primera piedra de aviso, o el primer toque de aviso de lo que podía pasar. El Barranco del Lobo es una zona que está justo a las afueras de Melilla. Esto es el Barranco del Lobo. En 1909, cuando todavía no estaba instaurado el protectorado, ya se estaban haciendo trabajos previos de instalación del ferrocarril para traer los minerales que había en el interior del protectorado y empezar a sacarle partido. Entonces, en 1909 se atacaron esas obras, que eran obreros españoles. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno en aquella época? Para proteger esos intereses privados, mandó al ejército a protegerlos. ¿Qué es lo que pasó? Que como no había ni siquiera mapas de la zona, un regimiento se internó por aquí, no sabían ni siquiera. Fijaros que esto es Melilla, la Melilla actual, ¿vale? Está justo a la afuera. Pues bien, se internaron aquí en el Barranco del Lobo y prácticamente aniquilaron a todo el regimiento. Hubo 300 muertos y fijaros, aunque está justo a las afueras de Melilla, esos 300 muertos estuvieron insepultos aquí durante casi 3 meses, porque esto ocurrió en julio de 1909 y hasta septiembre de 1909 no se pudo recuperar esta zona y recuperar todos los cadáveres. Eso fue un poco el primer aviso de lo que luego pasaría en 1921 con el desastre de Anual. ¿Vale? Luego veremos que el Barranco del Lobo también tiene su importancia en la historia de Ramón. De Ramón y de Ricardo. ¿Vale? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que durante la primera época, aunque el protectorado era todo esto, digamos en el mapa, en rojo son los límites del protectorado, en realidad donde se tenía solamente el control era hasta esta línea azul que hay aquí. Esto es un río que se llama el río Car, que está como a 30 kilómetros de Melilla, y de aquí no nos movíamos desde el principio del protectorado en 1912, no nos movimos hasta 1920, que es cuando comienza la campaña que terminó con el desastre anual, que fue la consecuencia que hizo que Ricardo fuera a Melilla. ¿Vale? Entonces, esta zona era donde los españoles teníamos más o menos el control, pero todo lo demás, si os fijáis, son zonas montañosas, de difícil control, y ahí están los rifeños, bueno, los rifeños por la parte oriental. Vamos a entrar ya en la vida de Ricardo. Ricardo
era un soldado profesional, sino que lo que quiso fue entrar como soldado voluntario y estar en carrera. ¿Vale? Entonces es una foto de su acuartelamiento en Tarragona, haciendo unas prácticas con bicicleta, bueno, en aquella época pues, lo que había. ¿Vale? Esto es una foto también de... Ahí no creo que esté Ricardo, porque es una foto anterior a 1911, pero para que os hagáis una idea del tipo de cuarteles en donde se le metía a la gente en aquella época. ¿Vale? He intentado buscar más información de los cuarteles, contactar con gente de Tarragona, pero no ha sido posible. Pero bueno, yo creo que con estas cosas nos hacemos una idea del escenario donde esa gente se movía y que no se guarda información de los nacimientos y tal. Pero bueno, en su hoja de servicio nosotros podemos ver exactamente cuándo nació. Fijaros, es hijo de Román. Tenemos aquí una descripción, afortunadamente tenemos una foto suya, castaño, cejas al pelo, ojos pardos. En fin, aquí tenemos una serie de datos, a ver si lo veo porque ahora no lo encuentro. En algún sitio pone, aquí. Hay un dato curioso, que pocas veces se encuentra en este tipo de expedientes, que es el oficio que tenía. Pone estudiante. En aquella época, estudiantes de 18 años no había muchos. Entonces, por alguna razón, que es imposible de conocer ahora, claro, pero bueno, nunca se sabe, porque yo llevo ya una guerra con esto, no es. Habría que saber por qué él, viniendo además de una familia más o menos pudiente, por lo que me están contando, él ingresó como voluntario en el ejército. Pero bueno, eso son cosas ya que entran dentro de la historia de ficción. ¿Vale? Entonces, este es el inicio de su hoja de servicio, donde detalla dónde estuvo él los 10 años que sirvió en el ejército. La primera parte de esta conferencia se va a centrar en lo que yo he encontrado aquí. Ingresó en Tarragona, en el regimiento de Luchana. A ver. Eso fue en 1911. En 1912 ya cambia de regimiento y se va al regimiento de infantería de Extremadura, que tenía su acuartelamiento por la zona del Golfo de Gibraltar. ¿Vale? En Cádiz. 2 veces antes de morir. ¿Vale? En realidad, cuando él murió fue la tercera vez que él estuvo en Melilla. ¿Vale? Y él llega en la campaña que se inició entre 1911 y 1912, que se llama la campaña del Cádiz. Entonces, en 1911 y 1912, él participa en una serie de una campaña que se llamó la campaña del Cádiz, donde se instauró, por así decirlo, esta frontera y de ahí no se pasaba. Entonces, ¿en qué sitio estuvo realmente, para no entrar tampoco en detalle, pero sí para que sepáis por lo menos los sitios que él visitó, porque fue una persona realmente viajera? Él estuvo en Melilla, evidentemente, él desembarcó desde lo que es la Cádiz, que es donde estaba con el regimiento de Extremadura, llegó a Melilla y estuvo recorriendo toda la zona que por aquel entonces es la que controlaban los españoles. Y él estuvo en Montearruiz, que ahora es una ciudad, como veis, muy grande, tiene un aeropuerto y todo estos territorios marroquíes ahora mismo, ¿vale? Pero en aquella época era también territorio marroquí, pero era parte del protectorado español. Entonces él estuvo en Montearruiz, que fue justo cuando se conquistó esa posición, ahí no había nada. Montearruiz fue un intento de crear en esa zona del protectorado una especie de gran centro de agricultura, pero como esa zona es muy árida, con muchos proyectos que se hicieron para llevar agua y tal, y se intentaba sacar de alguna manera un beneficio agrícola, pues montando acequias, sacando agua donde se pudiera, montando pozos, pero aquello no funcionó. ¿Vale? Entonces, ese pequeño poblado, al final, se quedó aquí estancado. Esto era el poblado. Esta foto es de 1921, pero para que os hagáis una idea de lo que era. Esto es Montearruiz en 1921 y esto es Montearruiz ahora. Es una ciudad bastante populosa y bueno, ya os digo, tiene aeropuerto y toda la historia. Entonces, estos fue los sitios que visitó Ricardo al principio de su
de su ingreso en el ejército. También estuvo en Celuán, que es un poblado que también fundaron los españoles, cerca de Melilla. Estuvo en un sitio que se llama Muley Rachid, que es un sitio que está casi pegando a la frontera con Argelia. Y sobre todo estuvo en lo que luego llegó a ser el gran centro económico de la zona, que eran las minas del monte Uisán, ¿vale? Esas minas estaban aquí y esta fue una de las grandes razones de la instauración del protectorado. En estas minas había una producción de hierro importantísima, hubo muchísima gente que se hizo muy rica durante muchísimos años, desde 1912, que se empezó la producción minera, hasta 1956, que fue la independencia de Marruecos, y luego ya con Marruecos las minas siguieron hasta la década de los 70, más o menos del siglo XX, donde ya se agotaron por completo. Entonces el monte Uisán era una de las zonas neurálgicas del protectorado oriental. Fijaros que está aquí, en mitad de la zona, bien protegido por el río Ker, que recordamos que era un poco la frontera natural, y él se movió, como estáis viendo, entre 1911 y 1912, en su primer viaje a Melilla, se movió por aquí. En aquella época, por aquí no había combate, ¿vale? No era una zona de guerra, pero era una zona conflictiva y realmente pues, era un sitio donde te podías encontrar un problema en cualquier momento. Luego, al final de año, lo que hizo, se repatrió su unidad, recordemos que era el regimiento de infantería, vuelve a su sitio de origen y a finales de 1911 y 1912, bueno, a finales de 1912 en este caso, se movió entre Algeciras y San Roque y ahí estuvo finalizando el año, ¿vale? Es decir, él estuvo siempre por aquí. La verdadera función de Ricardo en estas campañas, como he dicho antes, donde no había combate, en realidad lo que hacían las unidades del ejército era simplemente aprovisionar de comida y de avituallamiento a las posiciones que poco a poco se iban haciendo por toda la zona, ¿vale? Luego, a finales de 1912, él vuelve a la península en este barco. Este es el típico barco que veremos durante toda la época que transportaba las unidades desde la península hacia Marruecos. A lo mejor un barco de estos tenía capacidad para 300 personas, pero luego te metían ahí a 1500 tíos y hacían un viaje de 8 o 10 horas desde la península de Melilla. Hay fotos donde se les ve apelotonados aquí en cubierta porque no había más sitios donde meterlos. A la zona occidental, ¿vale? Porque fijaros, si nosotros volvemos aquí y vemos el protectorado, para que os hagáis una idea, esta zona en blanco es el protectorado, la línea roja, insisto, son los límites que nos puso Francia. El protectorado se dividía entre la parte oriental, que se llamaba el RIC, que era esta parte de la comunidad internacional, donde nos decían, oye, tú como España, como país protector, tienes que meterle mano a esta gente porque tú tienes que instaurar aquí, supuestamente, pues una administración moderna, hospitales, sanidad, educación, cultura y tal y cual, ¿vale? Fijaros que si el protectorado en Marruecos español nació en 1912, no fue hasta después de la finalización de la Guerra Civil, en 1940, cuando realmente se empezó a poder hacer algún tipo de acción realmente de protección y de optimizar lo que era la administración pública marroquí. Estamos hablando de casi 30 años donde estuvimos dándonos de leches con los marroquíes, ¿vale? Porque aunque la guerra terminó en el 27, eso sí es verdad, la guerra terminó en el 27, pero claro, en España, ¿qué pasó en el 27? Estaba Primo de Rivera con la dictadura. Terminó Primo de Rivera con la dictadura, llega la Segunda República, nos metemos en 1936, empieza la Guerra Civil, y cuando termina la Guerra Civil, pues nos encontramos con que decimos, bueno, si nosotros tenemos un país destruido, ¿por qué hacemos con Marruecos? Pues realmente se hizo una gran labor.
¿vale? Es decir, fue a partir de 1940 cuando se hizo toda esa labor de protección y de generación de riqueza para los propios marroquíes, cuando ni siquiera en España estábamos en unas situaciones bastante lamentables después de la guerra civil. ¿Vale? Entonces, en esa situación, Ricardo viaja a la parte occidental, ¿vale? Viaja a la parte occidental y durante 1913 se encuentra en un campamento en una ciudad que se llama Larache, que era uno de los centros de poder, digamos, del protectorado de España en Marruecos, porque el protectorado de España en Marruecos se dividía en 4 sitios preferentemente. Bueno, en 3 sitios, que era Tetuán, que era la capital del protectorado, luego Ceuta y Melilla, que Ceuta y Melilla en realidad no eran protectorados, Ceuta y Melilla eran ciudades españolas. Y luego estaba la ciudad de Larache, en la parte occidental, en el Atlántico, que era un poco también el centro neurálgico de lo que luego iba a pasar aquí, porque primero se intentó la pacificación de esta parte, recordad, la parte que se llamaba Yebala. Porque aunque estos eran peligrosos, pero aquí teníamos un peligro todavía más gordo y había que empezar a tener un poco de paciencia a la hora de afrontarlo. ¿Vale? Entonces, en 1913, Ricardo estuvo todo el año en un campamento que se llama aquí el campamento de Nador. Está también buscando fotos, pero no hay, ¿vale? Pero para que hagáis una idea, esta foto la he encontrado en la hemeroteca del ABC. Es que claro, cuando yo digo un campamento, no tenéis que pensar en un sitio con edificios, con, no sé, o simplemente con un mínimo muro de protección. O sea, esto es un campamento. Es decir, se montaban las tiendas de campaña, seguramente podía, y ahí te buscaban la vida, y esto es una foto de ese campamento de Nador. Luego veremos también que hay cosas todavía más miserables, ¿vale? Porque realmente a estos pobres muchachos que se les mandó al protectorado realmente le hicieron sudar sangre, ¿vale? Porque fue unos años durísimos para una juventud que se dejó la vida allí en esos campos olvidados. Vale, esta foto que hay aquí es el que se llamó el Raisuli, porque fijaros, cada zona tenía, por así decirlo, su personaje importante. Estos personajes, lo mismo, estaban a favor y eran aliados de España, que lo mismo, si te dabas la vuelta, te clavaban el cuchillo en la espalda si te veían un poco despistado, ¿vale? Esta gente, en este caso, la parte de Yebala estaba controlada por este hombre, que era el Raisuli, y lo mismo, ya os digo, lo mismo estaba hoy aliado con España, que lo mismo mañana te atacaba las posiciones y estaba en contra tuya. ¿Vale? Y esto, en 1913, o a partir de 1913, es cuando se inicia la pacificación de la parte occidental, lo que es la parte de Yebala, y ahí es donde participó también Ricardo. En 1914 tenemos eso, como no lo he dicho antes, pero ahí ya sabemos que es que quiero llegar justo al final de la historia. Él en 1912 o 1913, a ver dónde está, no lo veo. Bueno, él, como sabemos, empezó su carrera militar en 1911. En 1912 ascendió a cabo y en mayo, 3 años después de ingresar en el ejército, es ascendido a sargento por elección. Cuando tú te encuentras en una hoja de servicio que es ascendido por elección, significa que no es que hubo un concurso de mérito ni nada de eso, sino que alguien de su unidad le dijo, no, yo este tío quiero ascender por mérito o por lo que sea. Entonces, claro, él ya con 3 años dentro del ejército, él ascendió a sargento, que en aquella época no era oficial, no llegaba a ser todavía oficial, porque sargento era lo máximo que se podía hacer en aquella época de tropa, pero tenía ciertas consideraciones dentro de la jerarquía militar. En 1914, él cumple 21 años y con 21 años y la nueva reglamentación del servicio militar le daban 2 opciones. Como voluntario decían, tienes la posibilidad de reengancharte o tienes la posibilidad de que te sorteen en tu pueblo dentro del reemplazo habitual
y que le toque lo que le toque. Y él, en su hoja de servicio, pone que pide continuar. Y si continuaba, era durante una serie de años más, ¿vale? Es decir, él, en principio, tenía intención de seguir la carrera militar. En 1915, él sigue estando todavía en Larache y en la parte occidental del protectorado. Él se tiró allí 4 años, ahora lo veremos, y en enero de 1915 recibe me he saltado la primera condecoración, a ver si la encuentro, que fue en 1914. Aquí. En 1913, Ricardo recibe una primera condecoración. Él tuvo 4 condecoraciones a lo largo de su vida. ¿Vale? La primera, que fue en mayo de 1913, fue esta. Es lo que se llamó una medalla de Melilla. Pero participó en las campañas de alguna manera. ¿Vale? Que también dice, bueno, si no hizo nada especial, digo, bueno, pues tú vas a vivir la vida allí, a ver qué tal. ¿Vale? Entonces, todos los que participaban en esas campañas le daban esa medalla. Esto que hay aquí se llama pasador. Ahí tenéis el verso y el reverso y cómo se montaba esa medalla. Insisto, se llama la medalla de Melilla. Y eso fue en 1913. En 1915 se le dio una segunda condecoración, que es la Cruz de Plata del Mérito Militar con distintivo rojo. ¿Por qué? Por el tiempo que pasó en Larache. A todos aquellos soldados que participaron durante 1914 en las campañas de Larache le dieron la misma condecoración, que es esta. ¿Vale? Esta es la cruz al mérito militar con distintivo rojo. En 1915 él tuvo un movimiento bastante interesante por toda la zona del Guebala. Por aquí, si lo marcamos, 1915, fijaros, él estuvo por la parte sur, aquí en Larache, en una ciudad que fundamos también los españoles que se llamaba Alcázar-Quibir, y él se movió entre toda esta zona durante 1915. En 1916 él seguía en el Guebala y fue cuando participó en su primer combate real en noviembre de 1916. Él vuelve a la península después de tirarse 4 años en el Guebala dando vueltas desde el norte hasta el sur, y también recibe una tercera condecoración, una cruz de plata del mérito militar con una segunda cruz de plata, ¿vale? Como lo hemos visto antes, ¿vale? Esta sería su tercera condecoración. Y él, al final de año, o a mitad de año, a partir de mayo, vuelve hacia su acuartelamiento en la zona de Algeciras, con su regimiento, el regimiento de infantería de Extremadura. ¿Vale? Bien, seguimos. Durante todo el año 1917 al pobre le dan un poco de descanso. Él está en Algeciras y en Trelina Concepción y le dan su cuarta y última condecoración. ¿Cuál es la que se le da? A la medalla que se le dio en 1912, la medalla de Melilla, se le da el pasador de Larache. En este caso sí. ¿Por qué? Porque él participó en esos combates del control del camino de Tetuán y Tánger. Entonces, aunque esta medalla se le daban a todo el mundo, lo importante de esta medalla, bueno, todas las medallas son importantes para el militar, pero en este caso, el hecho de tener pasador es más importante porque está diciendo, no, tú participaste en un combate, con lo cual, aunque esa medalla la tenían todos los que estaban allí en aquel momento, pero ese pasador solamente lo tenían los que participaron realmente en ese combate. ¿Vale? Entonces, el año 1917 fue un buen año para él. Recordar que él se alistó en 1911 en Tarragona. En 1918, él comienza el año todavía en el campo de Gibraltar
en un campamento, que ya no existe, que estaba en Argentina, que se llama el Campamento del Calvario. Ya tiene un poco mejor su, ¿vale? Por lo menos este tiempo él imagino que estaría más o menos a gusto. El 9 de mayo pide una licencia de 2 meses y hace su primer viaje a Alcalá desde que en 1911 se alistó en el ejército. Y está un mes en Alcalá y un mes en Barcelona. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a Barcelona? No lo sabemos. En su hoja de servicio solamente pone que viajó a Barcelona. Y a lo mejor tenía familia. No sé si a lo mejor había familia en Barcelona o algo, pero él viajó un mes a Barcelona. Y en julio regresa a Algeciras. Recordemos que estaba en el Regimiento de Infantería Extremadura. En octubre de 1918 pasa a formar parte de uno de los regimientos más importantes que había en Melilla, que es el Regimiento de San Fernando número 11, que es uno de los regimientos que luego en el desastre anual fue de los que más sufrieron bajas. Y es allí donde él se hizo la foto con 26 años que todos conocemos. ¿Veis aquí en su cuello un 11? Ese 11 significa el regimiento donde él servía. Estaba el Regimiento de África número 69, el Regimiento de Luchana número 28. Entonces, ese número lo llevaban los soldados en su guerrera en el cuello. Y aquí pone 11. ¿Vale? Entonces, sabemos por eso que esa foto se la tuvo que hacer en Melilla, seguro. Porque él él cuando fue a Melilla en octubre, ya solo vuelve para irse a Mallorca, a Mallorca, en este caso a la isla de Menorca, que es donde inició otro nuevo periplo en otra unidad. ¿Vale? Este es el cuartel del Regimiento de San Fernando 11, que estaba en Melilla, que ya no existe tampoco. Este cuartel estaba aquí. Y bueno, en principio son lo que se mantiene, ¿vale? La famosa valla de Melilla atraviesa toda esta zona. Y bueno, es bastante impresionante porque tú te estás aquí bañando y aquí está la famosa valla de Melilla y tú sabes que al otro lado, a 10 metros, no solamente hay otro país, es que hay otra cultura, otra civilización, hay otra cosa, ¿no? Entonces es una cosa bastante impresionante. ¿No? Entonces el cuartel estaba aquí. Cuando él se fue a Melilla con el Regimiento de San Fernando número 11, ese es el escudo del regimiento, pero él está muy poco tiempo. Fijaros que él ya en 1911, 1918, como sargento y como condecorado en una batalla, él ya era un soldado, digamos, con cierto nivel. Y viaja y le toca ir desde ese cuartel del hipódromo que hemos visto, que ya no existe, que está al lado de la playa, le toca ir a una posición que se llama Candusi, que fijaros dónde estaba. ¿Dónde estaba Candusi? Al otro lado del Quer. Estamos hablando de 1918. Es decir, en 1918 ya se estaban haciendo los preparativos para pasar esa línea y avanzar dentro de ese avispero que yo os he comentado antes. Él, como un soldado profesional y ya con cierta bagaje en su espalda, se le manda a una posición de primera línea. Es decir, más allá de esto, estaba el caos. O sea, tú no te podías salir de ahí porque aquí estaban las tribus, sobre todo de Beni Urriaguel, que eran las peores que había en el RIC. Entonces, esta zona era una zona de primera línea. Para que os hagáis idea también de la miseria en la que vivía esta gente, fijaros, estas son imágenes de ese campamento. Y el campamento de Candusi era uno de los mejores, ¿vale? Pero fijaros lo que era. O sea, era una cosa completamente miserable. Tú te pones a ver fotos del RIC y aquello parece la luna, ¿vale? Ahora hay vegetación porque ha habido cierta reforestación tanto en la época española como luego con Marruecos, pero en aquella zona, si os fijáis, es que es la luna. O sea, no había nada. ¿Vale? Y eso en 1918. En 1919, de nuevo, abandona Melilla
y se va a su nuevo destino, que es en Mahón, en la isla de Menorca, en el regimiento de Mahón número 63, en un cuartel que se llama Cuartel de Santiago, que es este. Por lo menos el hombre iba avanzando en cuanto a calidad de cuartel. ¿Vale? Si os fijáis, yo creo que lo que intentaba era, de alguna manera, si empezó aquí en Tarragona, luego se fue al regimiento de Extremadura, aquí estuvo dando vueltas por el Rif y por el Yebala, luego se fue aquí a Mahón, que está en la isla de Menorca. Él, yo creo que de alguna manera lo que pretendía era volver al Levante, a su zona. Luego veremos al final de la conferencia que hay una cosa que yo me encontré de pura casualidad, que yo creo que es la muestra de que él ya estaba cansado, y llegó un momento en que él estaba cansado de estar dando tumbos por el mundo, y de alguna manera intentó volver a esta zona, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, él se va al regimiento de lo mismo por internet. Sí, es por internet. Es que no hay cobertura. Sí, es que sin internet no vamos a parar de la parte más chula. Parece dentro de una hora, ¿no? Bueno, mientras viene internet. En 1920, él sigue estando con el regimiento de Mahón en la isla de Menorca y firma un compromiso de 5 años más con el ejército. Es decir, él hace otro reenganche. Él quiere seguir en el ejército, pero luego veremos, lo que he comentado antes al final de la conferencia, que os comentaré que él quiere seguir dentro del ejército, pero ya con ciertas condiciones que le dejen vivir en un sitio de una forma estable y fija. ¿Vale? Y el 21 de diciembre, él hace su último viaje, de 1920, él hace su último viaje a Alcalá. Él pide una licencia de Pascuas y viaja el 21 de diciembre aquí y vuelve a Alcalá a pasar, entiendo, las navidades con su familia, pero su padre ya debía de haber muerto. ¿Por qué? Porque en los censos que están colgados en la Diputación de Castellón, su padre, que se llamaba Román o Ramón, dependiendo de los casos donde lo encontraba, su padre en los censos desaparece de 1920 a los siguientes, con lo cual probablemente él vino a Alcalá o bien al entierro de su padre o bien estaba enfermo y se murió, pero él cuando vuelve en diciembre de 1920 en su último viaje que hace aquí a Alcalá, lo hace durante un mes a pasar las navidades y en ese momento su padre o estaba muerto o acababa de fallecer o iba a fallecer en esos últimos días. Y el 22 de enero de 1921 vuelve a Menorca, una vez que han pasado las fiestas. Y en marzo de 1921 se produce el movimiento que va a marcar su vida, o más bien que va a marcar su muerte. Fijaros, estamos en marzo de 1921. El desastre anual ocurrió en julio y agosto de 1921. Y él, en marzo de ese año, cambia de unidad y vuelve a Tarragona. Pero no vuelve al regimiento donde él empezó, que era el regimiento de Luchana, sino que vuelve a un regimiento que se llama Almansa número 18, pero que en realidad comparte cuartel con el regimiento Almansa. En realidad él vuelve a su sitio de origen cuando inició su carrera como militar. 12, 15, 16 y 17 ocurrió porque, bueno, no hay internet, pero funciona esto por ahora. El desastre anual ocurrió ¿por qué? Porque en 1920 el coronel Manuel Fernández Silvestre inicia una campaña donde pretende no solamente atravesar la frontera del río Caga, sino que lo que quiere llegar es a Lucema. Porque aquí en Lucema estaba
el epicentro de la rebelión de las cabiras de la parte oriental del protectorado. Y lo que quiere es iniciar una campaña y llegar hasta aquí y vencer todos los problemas que en ese momento tenía el protectorado español en la parte oriental. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con un ejército que se contaba más o menos con 25.000 soldados para controlar un territorio que es enorme. Y no solamente el número de soldados era muy pequeño, sino que estamos hablando de que de esos 25.000 soldados, aproximadamente 18 o 20.000 eran soldados de reemplazo. Es decir, eran muchachos de 20 no, de 21, 22 o 23 años que estaban haciendo la mili. Tuvo que hacer un repliegue y volver hacia posiciones de retaguardia. Entonces se inició una retirada caótica donde el ejército se retiraba hacia Melilla, pero todas las posiciones que había intermedias aquí dentro del protectorado también se iban uniendo a esta comitiva, por así decirlo, hasta que se llegó al pueblo de Montearruiz. Tenía, que estáis viendo aquí de tres colores, porque había tres sectores. Esto es importante para explicar la muerte de Ricardo, ya nos vamos acercando al final. Estos sectores, era la defensa que se podía hacer de la ciudad en aquel momento. Evidentemente la ciudad no era tan grande como es ahora, ¿vale? Pero fijaros que ni siquiera se pudo proteger todo lo que era la frontera de la ciudad. ¿Por qué? Porque no había soldados. Todos estaban muertos o estaban en el campamento de Montearruiz, allí asediados por los rifeños, que hasta el 9 de agosto fue cuando nos mataron a todos. Entonces se tuvo que organizar una defensa de la ciudad apresuradamente, y para que hagáis una idea, los primeros informes que se elaboran de la defensa hablan de esos tres sectores y hablan de una cantidad de soldados disponibles de 1.200. 1.200 para un perímetro de 12 kilómetros. Estamos hablando de que había un soldado cada 10 metros. Entonces era una situación realmente muy compleja. ¿Vale? Pero lo que quiero que entendáis ahora es que de estos tres sectores que se organizaron, el más importante para nosotros va a ser el tercer sector, este que está aquí en rojo. ¿Por qué? Porque este tercer sector es el que estaba a los pies del macizo del Gurugú, que se llamaba José Sanjurjo. José Sanjurjo era un militar que en aquella época ya estaba una carrera ascendente completamente. Este señor José Sanjurjo fue, junto con otro señor llamado Francisco Franco, uno de los que inició el levantamiento de 1936 para derrocar al gobierno de la Segunda República. Pero este hombre no solamente intentó, bueno, esto un poco para saber la catadura moral de este hombre, para entender lo que pasó luego con la muerte de Ricardo, ¿vale? Porque este hombre no solamente fue un protagonista del levantamiento que terminó en la Guerra Civil, sino que en 1932 también hizo un golpe de Estado contra la República, por el cual fue condenado a muerte. Luego se conmutó por una pena perpetua que tampoco cumplió. Entonces, este señor realmente, si le fue fiel a alguien, fue solamente a su propia ambición. Pero cuando llegó a Melilla en 1921 con la Legión para proteger la ciudad, este señor era el que estaba a cargo de montar la defensa en ese tercer sector que estaba a los pies del Gurugú, el más complicado. Y este señor se responsabilizó de poner una serie de posiciones llamadas bloqueados, y esos bloqueados son estos. Esos bloqueados estaban puestos para proteger la vertiente del Gurugú. Uno, el Extremadura, que estaba aproximadamente, estos son aproximaciones, ¿vale? Porque los bloqueados eran pequeñas construcciones que no han dejado huellas, es decir, simplemente eran 4 piedras puestas, un parapeto muy mal puesto, y ahí te la apañaba, ¿vale? Entonces ahí estaba el bloqueo Extremadura,
Luego, un poquito más al sur, estaba el bloqueo de Dar Zamer, que se llamó el Malo. Y por último, el que nos interesa, el bloqueo Mezquita. El bloqueo Mezquita estaba aquí, a los pies del Gurugú. Este es el Barranco del Lobo, donde en 1909 fue la matanza. Y aquí estaba la posición de Mezquita, el bloqueo de Mezquita. El bloqueo de Mezquita dependía de una posición que estaba un poco más a retaguardia, que es Taquil-Manín, que está aproximadamente aquí. Esto ahora es terreno de Marruecos, eso aunque está la zona justo de Melilla, pero esto es Marruecos. Y esto es donde se va a suceder lo que pasó la noche del 30 de agosto, donde murió Ricardo. Bien, ¿qué es lo que pasó? Ricardo estaba en Tarragona con el Almansa número 18, pero ese regimiento recibe la orden a mitad de agosto de ir urgentemente hacia Melilla y embarcan el 12 de agosto en un barco que se llama Vicente Pujol, que es este, con capacidad para 300, lo que he comentado antes, con capacidad para 300 personas, pero que en realidad fueron 1100, 1011, 1100, vamos a redondear el 1000, ni para ti ni para mí, ¿vale? Entonces, el regimiento de Almansa se dice, oye, vosotros tenéis que ir a Melilla a defender la ciudad, el 12 de agosto. Y van la plana mayor del regimiento, 4 compañías de fusiles y una compañía de metralladores. En total eran unos 1011 hombres y van en el Vicente Pujol, y aquí es donde la historia de Ricardo se une a la vida de Ramón Mafioli, porque Ramón Mafioli era el jefe del batallón donde estaba Ricardo. Cuando el batallón parte de Tarragona, la ciudad se volcó con ellos, con el regimiento, y recogieron muchas donaciones, mucho dinero. Eso luego a ellos les sirvió cuando llegaron a Melilla, porque es que realmente las condiciones eran bastante difíciles. Hasta aquí el Manín. Luego Franco escribió un libro que se llamaba Diario de una bandera, y donde el tío tiene el cojo de escribir un párrafo, que lo tenéis en el artículo que se os entregará, donde el tío reconoce que ojo, que Franco estaba aquí, estaba a 2 kilómetros, junto con la columna de 8.000 tíos que estaban acantonados aquí, mientras aquí estaba muriendo la gente. Y el tío tiene el cojo de decir en su libro que los disparos no le dejaban dormir. Y que solo consiguió dormir cuando los disparos cesaron. Y está a 2 kilómetros, con 8.000 tíos. Recuerdo que Franco en aquella época no tenía capacidad de acción, porque él dependía de Millán Astray, y Millán Astray dependía de José Sanjurjo. Pero hostias, ¿no podréis ir a auxiliar a vuestros compañeros que están ahí, que estáis escuchando cómo lo están masacrando? Pues ese es el informe que dio lugar a una gran mentira, donde supuestamente Ramón Mafioli abandonó a 2 soldados de su pelotón vivos dentro de una posición que era completamente indefendible. De forma inmediata a Ramón Mafioli se le abre una causa judicial. Se toma testimonio desde el 3 de septiembre, primero declara Ramón Mafioli. Ramón Mafioli en su testimonio no coincide para nada en lo que dice Sanjurjo, porque Ramón Mafioli dice: nosotros abandonamos el bloqueo cuando Ricardo y el otro soldado ya estaban muertos. O sea, no se les dejó con vida. Su primera declaración de Mafioli es el día 3 de septiembre y contradice por completo el testimonio, el informe de Sanjurjo. Pero es que durante el 3 de septiembre hasta el 5 de septiembre, hasta 13 supervivientes declaran exactamente lo mismo. Que Ricardo había muerto una hora antes de que el alférez diera orden de abandonar la posición, que Ricardo se comportó de una manera muy valiente, ahora lo veremos, y que el alférez decidió abandonar el bloqueo cuando ya no había posibilidad de defensa, se habían agotado las municiones y los rifles, después de 5 horas de tan duro combate,
estaban ya inutilizados por el calor, de tanto disparar. Y eso lo declaran 13 personas desde el 3 de septiembre al 5 de septiembre. ¿Por qué pongo el 5 de septiembre? Porque el 5 de septiembre, a pesar de que no hay ninguna prueba contra Mafioli y que todos desmienten el informe de Sanjurjo, el juez que lleva el caso encausa a Mafioli por negligencia en abandono de posición. Aquí tendría aproximadamente 25 o 26 años, él murió con 41. Era un alférez muy mayor, para la época con 41 años ya era muy mayor. En realidad él estaba en la reserva, pero como hubo esa movilización masiva hacia Melilla, a él le tocó ir. Y le pasó lo que le pasó. Le abusaron injustamente de algo que no hizo. Él no dejó nunca abandonado a nadie. Realmente, los testimonios que se recogieron aquí de los supervivientes demostraron que él intentó ayudar a todo el mundo posible a que saliera de la posición y llegaran vivos a la posición de Taquilmanín, la que estaba en retaguardia. Él, por alguna razón, bueno, por una razón no, él se vio acorralado. En aquella época el honor era lo más importante, se vio completamente solo, imagino que dejado de todo y terminó pegándose. Terminó pegándose un tiro el 5 de septiembre y murió el 15 de septiembre. Es decir, a Mafioli le tocó ser el malo de la historia. A partir de un hecho, luego había que probarlo, y es lo que se conoce como juicio contradictorio. El juicio contradictorio es la toma de declaraciones de los testigos para ver si efectivamente esa persona ha cumplido esos requisitos para darle la laureada. Al lado de una pared, este año ha pasado una cosa un poco triste con la tumba, pero bueno, afortunadamente la historia ha terminado bien. Él está enterrado aquí en una situación completamente solitaria, nadie va a visitarlo. Yo cuando voy a Melilla lo visito, le llevo unas flores, por lo menos para que esté acompañado. Aunque sabemos que hay una persona que lo visita cada año y es que se encarga del mantenimiento de la tumba, una persona que quiere permanecer en anonimato y yo lo mantengo. ¿Vale? Él está enterrado aquí. En el año Mafioli. En el año 2017, con la llegada de la ley de memoria histórica, José Sanjurjo, que estaba enterrado en la catedral de Pamplona, se tuvo que sacar de allí sus restos porque no podían entrar en un lugar público, igual que se han sacado los de Franco y ahora se van a sacar los de Primo de Rivera.